Buen día, queridos estudiantes. A continuación les presento la lección número 7 correspondiente a proceso de desinfección, análisis físicos y químicos. Bien, entonces el proceso de desinfección es el último tratamiento dentro de nuestra planta de tratamiento de agua potable que se le realiza al agua, y este es como el visto bueno para darle pues obviamente ese grado de potabilización, hacer el agua potable. Entonces, sencillamente es un proceso en el cual nosotros aplicamos un desinfectante, algo muy similar como lo que hacemos en coagulación, pero aquí vamos a aplicar un desinfectante con el fin de eliminar patógenos, microorganismos, bacterias y agentes pues que realmente aporten algún tipo de infección en el agua. Entonces vamos a ver, bueno, la definición, estudios previos, aplicación de los desinfectantes, ensayos previos. Entonces lo mismo, como lo hacíamos por allá para coagulación, acá también tenemos que hacer ensayos previos, en donde de pronto consideramos, bueno, cuál es de pronto el tipo de desinfectante más adecuado para pues realizar el proceso de desinfección, por costos, por de pronto por efectividad también. Entonces eso es lo que hay que estudiar. Descripción del proceso. Entonces tenemos la cloración, reacciones del cloro con el agua, dióxido de cloro, ozonación y rayos ultravioleta. Tengan presente algo. Este tipo de proceso, el de la cloración, es el más utilizado acá en el país, sencillamente porque es muy económico y también es efectivo, pero para ello pues hay que calcular, bueno, con unas fórmulas, digamos eh, la cantidad de desinfectante por volumen de agua, ¿sí? Que yo voy a aplicar pues para garantizar ese cloro residual libre. Bueno, entonces tenemos por acá, vamos a ver la utilidad de la desinfección. ¿Por qué utilizamos o para qué utilizamos más bien esa desinfección? Entonces, como ya les había dicho, nosotros garantizamos que el agua sea potable haciendo ese proceso de desinfección en el agua, ¿sí? Si una planta de tratamiento de agua potable, ya sea convencional o compacta, no tiene desinfección, entonces muy seguramente no es agua apta para el consumo humano, ¿sí? Sencillamente nosotros, el último paso, tenemos que hacer la desinfección, ¿sí? Bueno, ya digamos en ocasiones se realiza por aparte o en el mismo tanque de almacenamiento pues se realiza como tal la dosificación de ese desinfectante y se aplica ahí. Vamos a ver algo de la teoría de la desinfección y los factores que influyen en la desinfección. Entonces pues también debemos tener en cuenta esos factores que por X o Y razón influyen y de pronto pues nos afectan ese proceso de desinfección. Entonces, esos son los principales factores que influyen en la desinfección. Vamos a ver uno por uno los microorganismos presentes y su comportamiento. Entonces acá hay una parte muy importante. Tener presente que todos los microorganismos no se comportan de la misma manera y tampoco pues se eliminan con un mismo, digamos, un igual desinfectante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En ocasiones hay algunos microorganismos que en etapas previas a la desinfección, es decir, en coagulación, floculación, sedimentación, filtración, se quedan. O sea, se quedan por procesos, bueno, de gravedad o por el dosificante químico que yo agregué por allá en coagulación. Se quedan allí, o sea, se eliminan. Entonces, eso suele pasar pues siempre en las plantas. Entonces, acá, ¿qué pasa? Es importante conocer que a medida que yo voy estructura por estructura en la desinfección, yo ya voy a asegurar que digamos, el 100% de los microorganismos que tenga el agua lo voy a eliminar, ¿sí? Entonces por eso necesitamos saber o conocer más bien ese comportamiento que tienen los microorganismos en el agua. Sabemos también que hay unos microorganismos que, digamos, que se arraigan mucho a la temperatura, ¿sí? A la temperatura pues que pueda haber en el medio. Eso también pues por un lado afecta. Tenemos la naturaleza y concentración del agente desinfectante. Todo es lo mismo, nosotros tenemos que poder calcular pues digamos de una manera verídica esa concentración que va a estar pues el desinfectante, ¿sí? Entonces no podemos de pronto agregar mucha concentración o menos concentración, sino es un término medio y eso se hace pues por medio de cálculos.
La temperatura del agua, esto también es importante. Como les decía aquí hace instantes, hay unos microorganismos que a temperaturas promedio de 20 grados en adelante, por ejemplo, no aguantan esas temperaturas. O lo mismo, por debajo de los 5, 4 grados, no aguantan esas temperaturas. Eso ya depende pues obviamente de la zona donde estemos pues desarrollando o donde tengamos más bien nuestra planta y estemos desarrollando los procesos. La naturaleza y calidad del agua, lo mismo. Nosotros tenemos que saber esa calidad del agua, así estudiarla de una manera verídica, saber bueno, desde dónde viene mi captación y pues obviamente para saber de pronto qué más componentes tiene el agua y pues poder hacer el proceso de desinfección de una manera verídica. El pH también, aquí lo tenemos mucho en cuenta, y el tiempo de contacto. Este tiempo de contacto se refiere como al tiempo en que el desinfectante está en contacto con el agua, ¿sí? No podemos dejarlo de pronto 2, 3, 4, 5 días, no, él tiene, digamos, un tiempo de contacto según pues los cálculos, los diseños de, obviamente, de la persona que realiza el diseño de la planta, ¿sí? O de la estructura como tal, pero ese tiempo de contacto es importante, ¿vale? Bueno, también vamos a ver entonces variables controlables en la desinfección, acción de los desinfectantes. Entonces la principal acción principal de los desinfectantes es eliminar cualquier tipo de patógeno que encontremos en el agua y darle como ese check, como ese visto bueno que yo les hablaba, de que el agua sea apta para el consumo humano. Es decir, que al final del proceso de desinfección yo debo calcular el IRCA, ¿sí? Debo calcular el IRCA y evidenciar pues que el IRCA obviamente sea o me dé un resultado de agua apta para el consumo humano. También vamos a ver esto de la cinética de la desinfección, la ley de Chick, de pronto cómo por allá químicamente se comporta esa desinfección con la ley de Chick. Bueno, ahora tenemos unas formas de desinfección. Podemos hacerlo por agentes físicos. ¿Cómo? Como la sedimentación natural, es decir, el proceso anterior a la filtración. Coagulación, floculación, sedimentación, la misma filtración, el calor, la luz y los rayos ultravioleta. En ocasiones el calor, ¿sí? O la temperatura, de pronto, lo que les decía, o sea, temperaturas superiores a 20, 25 grados, hacen realmente pues que los patógenos se eliminen, ¿sí? O sencillamente en estos procesos, estos que los voy aquí a subrayar rápidamente, coagulación, floculación, sedimentación y filtración, que es los procesos anteriores, ¿sí? Estos son procesos anteriores a este proceso que es la desinfección. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando de pronto, pues obviamente yo someto al agua como tal a que me pase por cada una de estas estructuras anteriores y de pronto ella se encarga, pues, digamos, esos tratamientos, estructuras se encargan de ir eliminando patógenos, pero yo tengo que asegurar, obviamente, por este ladito, tengo que asegurar con un agente químico, ¿sí? La desinfección en mi tanque de almacenamiento o bueno, en otro tanque, eso ya depende del diseño. Entonces tenemos los halógenos, que son los más usados, ¿no? Por ejemplo, el cloro es el más usado, el bromo y el yodo. El ozono, ¿qué pasa con el ozono? También es utilizado, pero es muy costoso, a manera de plantas, ¿no? A manera de plantas de tratamiento. Puede que digan ustedes, no, que en la casa ahí nosotros tenemos el famoso y conocido ozono. Listo, ese ozono nos permite eso. Sencillamente es como si yo hirviera el agua a temperatura superior por allá a 90 grados centígrados y ya yo con eso aseguro pues obviamente la eliminación de cualquier patógeno, ¿verdad? Tenemos también el permanganato de potasio y agua oxigenada y los iones metálicos. Entonces esos cada uno los vamos a ver uno por uno. Bueno, vamos a ver también eso de parámetros de diseño. Entonces dosis del desinfectante, método de concentración, tiempo, curva de demanda en cloro, el punto de aplicación. Es importante también saber en dónde se aplica el desinfectante. Tanque de contacto, entonces lo que les digo, podemos tener un tanque de contacto por aparte o podemos hacerlo en el mismo tanque de almacenamiento. Tenemos los cloradores y selección del desinfectante. Entonces lo mismo, nosotros de acuerdo a todo esto anterior que estoy señalando, debemos seleccionar el desinfectante adecuado pues, para realizar el proceso de desinfección. Control de proceso de operación, aspectos generales, pH óptimo,
dosificación y concentración residual de cloro. Bueno, entonces aquí tenemos esos métodos analíticos que también nos habla pues de esta lección número 7. Dice que teniendo en cuenta que el agua resulta un elemento esencial para el desarrollo de cualquier forma de vida, es preciso señalar que también a través de ella se pueden adquirir diferentes enfermedades, que eso pues ya lo hemos abordado de una manera muy general, ya sea por la presencia de compuestos químicos de carácter tóxico o por las especies microbianas con capacidad de generar síndromes infecciosos o toxicológicos. Por ello es necesaria la realización de diferentes estudios analíticos, físicos, químicos y microbiológicos de laboratorio que permiten determinar la calidad del agua que se consume en cualquier momento. El agua para consumo humano debe ser salubre y limpia. Esa es la condición central o la condición específica que debo tener para que el agua, que bueno, ya vaya a ser de consumo humano, sea salubre y limpia. Es decir, que haya pasado pues por el proceso de desinfección como tal. Me dice que estas condiciones se darán cuando no contenga ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia en una cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud humana. Entonces aquí es donde viene pues ese famoso IRCA que siempre pues hemos nombrado. Listo, el famoso IRCA. Entonces yo al final del proceso de desinfección debo tomar pues una muestra y analizarlo. Bueno, un laboratorio se encargará de analizar esta muestra y el IRCA pues obviamente debe ser agua apta para el consumo humano. Listo, el agua tiene que ser apta para el consumo humano, esa es la condición central. Bueno, bien, vamos acá a seguir entonces por este ladito. Entonces lo que vamos a ver es algo de teoría acerca pues del pH, la turbidez, que ya pues lo hemos venido manejando, sino que realmente pues es muy importante enfatizar estos métodos analíticos acá en el proceso de desinfección, porque sencillamente aquí ya se acaba como tal el proceso interno de una planta de tratamiento. Entonces por eso esto tiene que quedar muy claro, ¿sí? Debe quedar pues especificado estos métodos analíticos que son como los principales, los que me nombra a mí la norma como tal. Conductividad, cloro residual, alcalinidad, tenemos por acá el color aparente, la dureza total, los sulfatos, color verdadero, la dureza cálcica, los cloruros, el hierro, sulfatos, nitritos y nitratos. Entonces estos métodos analíticos son importantes verlos muy de cerca, ¿sí? Saber qué son primero, qué son, cuál es como su función de pronto en el agua y cómo poderlos de pronto eliminar. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Este es el tema pues que vamos a desarrollar en la lección número 7. Entonces, espero verlos en una próxima. Muchas gracias. Hasta luego.